En este vídeo vamos a hablar de lo que es un análisis de la competencia. Pero no solo de lo que es el análisis de la competencia, sino también de lo que significa estar en fase de análisis de la competencia, de su importancia. Y te voy a ir explicando con el ejemplo de mi empresa que se llama Netflix, cómo lo he hecho, qué información he buscado y por qué, cómo he conseguido aprender absolutamente todo de la competencia y qué conclusiones he sacado, siguientes pasos y más cosas que vas a ver. Junto con al final qué haría diferente, qué aprendizaje saco, no tanto a nivel de mi empresa, sino a nivel como emprendedor de lo que es un análisis de la competencia y eso sí, de los siguientes pasos de mi empresa ahora que ya está hecho el análisis de la competencia. Pero primero te tengo que poner en contexto, así que no se hable más y dentro vídeo. Mira, entré en la fase de análisis de la competencia después del pivote de mi empresa, que por cierto es uno de los vídeos que subí hace nada. Porque del pivote de mi empresa salí con unas ideas, de qué es lo que haría mi nueva empresa una vez ya había aprendido todo lo que había aprendido con ese MVP que me llevó a pivotar. Sobre el pivote poco de lo que hablar, bueno, fue un momento en el que tenía muchas dudas, mucha incertidumbre y no sabía muy bien en qué dirección ir, hasta que bueno, se me ocurrió una idea, que es la que me llevó a la necesidad de hacer un análisis de la competencia. ¿Y por qué me lleva a esa necesidad? Pues no es por lo que fue la idea en sí, no es por el tipo de idea que se me ocurrió, sino es más porque al final, al salir de ese pivote, daba igual qué idea fuese, iba a tocar un análisis de la competencia. Porque la idea me iba a llevar a, bueno, un nuevo mercado o nuevos posibles competidores. Competidores de los que yo, evidentemente, no sabía nada, porque ¿por qué iba a saber algo de esos competidores? Como mucho tendría pues algo de información de lo que yo supiese como consumidor, pero no era el caso. Pero bueno, el caso es que al salir del pivote, pues evidentemente necesitaba un análisis de competencia, porque necesitaba información. Porque a pesar de que se me había ocurrido una idea, no puedo empezar a construir, no puedo empezar a desarrollar esa idea si no sé nada. Porque al final está el momento en el que no sabía nada. Y lo único que tenía era una hipótesis de, mira, esto es posible que sea una buena idea y que podría ser un buen negocio. Pero claro, pero lo que yo sabía no iba nada más allá de eso. Entonces tenía que entrar en un proceso de, vale, vamos a recabar información, vamos a validar que esta hipótesis, que es la primera hipótesis de mi empresa, realmente es verdad. Y ahí entramos en la primera tarea de lo que fue el análisis de la competencia. Porque lo primero que hice no era ponerme a analizar, porque realmente ¿qué iba a analizar? No sabía ni qué información quería. Entonces lo primero que hice fue desarrollar ligeramente la idea que se me había ocurrido. La idea de negocio, que era básicamente un problema nuevo al que solucionar, y pues desarrollé distintos enfoques con los que lo podía solucionar. Porque esto me ayudó a, bueno, saber en qué dirección estaba pensando en la que podría ir mi empresa. Me ayudó a sacar distintas hipótesis en las que se basaría mi empresa si iba en esa dirección, hipótesis que tendría que validar. Y una vez ya tenía eso, ya podía entrar en el análisis de la competencia, sabiendo un poquito qué es lo que quería saber y no entrar en ese análisis solamente por aprender sin más, sino por aprender ya con algo de rumbo. Porque si hubiese entrado a ese análisis sin saber nada de la dirección en la que era posible que mi empresa fuese a ir, pues habría aprendido mucho menos que lo que acabé aprendiendo. Sobre todo porque, además de esto, aunque no es la razón, pero si no hubiese hecho ese desarrollo de las ideas, no habría tenido tanta motivación para hacerlo, porque no habría tenido ninguna idea que me hubiese motivado a validar para hacer el análisis, que realmente no es algo muy, muy divertido. Entonces eso también me ayudó a darme ese extra de motivación de, vale, como quiero que esta idea que me gusta vaya bien, pues lo primero que tengo que hacer es un análisis de la competencia para saber pues contra quién me estaría enfrentando y me frenaría a que esto salga bien. Y aquí, antes de pasar a cómo lo he hecho, primero es clave entender cuál es la importancia real del análisis de la competencia y qué es lo que esperaba aprender. No tiene muchísimo misterio, porque al final la importancia y la relevancia de hacer ese análisis de la competencia no es más que conseguir información. Ahora bien, ¿qué información es lo realmente relevante? ¿Qué es lo que buscaba aprender? Es lo que realmente importa, no tanto el hecho de hacer ese análisis de la competencia. Porque al final, si haces un análisis de la competencia pero aprendes las cosas que realmente no necesitabas, pues te va a aportar prácticamente lo mismo que no hacerlo. Y la importancia es esa información sobre el contexto, sobre el área en el que va a competir tu empresa, que es tan fundamental, porque si no tienes esa imagen de los alrededores o de, pues eso, de quién compite con tu empresa, es más difícil pues realizar cosas como una mejor diferenciación, un buen marketing y en sí pues saber qué otras opciones tienen los consumidores, que realmente eso es algo bastante importante. La importancia es un poquito eso, es ser capaz de obtener esa imagen del área en el que vas a competir al final. Ese es básicamente el objetivo primordial del análisis de la competencia. Porque sin esa imagen vas a ir emprendiendo un poquito a ciegas. Si no sabes nada de tus competidores, pues es un obstáculo que te estás poniendo y es algo que les estás haciendo más fácil a tus competidores.
porque, pues eso, tu diferenciación va a ser probablemente peor, porque no vas a saber cómo diferenciarte, porque no vas a saber cómo son tus competidores. En general, bueno, pues te vas a hacer la vida más difícil. Y ahora, ¿qué información es la que quería sacar? Lo tengo todo anotado en esta libretita, que es la que me acompañó durante todo el proceso de este análisis de la competencia. Y es que lo tengo aquí apuntadito, eso es todo lo que quería saber. Y si os fijáis bien, tengo filtrado por qué es la información más importante. Tengo todos los puntos que quiero saber, qué es la información primordial, la primera que debería conseguir, que es donde tengo un 1, y luego la de la estrellita. Eso es lo más importante, dentro de lo importante. Esta información, y lo leo porque no me acuerdo del todo, pero va desde a quién iba, a quién va la empresa, o sea, todo del competidor, ¿vale? A quién va, es decir, el perfil del cliente, el problema que promete resolver, la promesa principal, cómo lo entrega, que esos eran los 4 aspectos principales, los 4 estrellitas. Sumando eso a precio y modelo, era lo más importante, por así decirlo, que quería saber. Pero luego también quería saber un poquito la social proof que tenían, es decir, la prueba social, la fricción, pues tiempo hasta el resultado, esfuerzo requerido, requisitos, por qué la gente lo elegía. Que esto también entraba dentro de lo primero que quería conseguir. Son los beneficios claros que los consumidores obtenían del competidor. ¿Por qué no funcionaba para algunos? Algunas quejas, algunas reseñas negativas. Canales de llegada, cómo generan leads, básicamente. Y luego el agujero detectado, que esa es otra de las primordiales. Pero esa era un poquito más análisis mío. Pero bueno, que lo podía hacer después de obtener toda esa información. Toda esa información es tan importante porque te permite tener una imagen bastante real y bastante importante de los competidores. Me permite saber, pues eso, lo más importante, lo de a quién se dirigen, qué es lo que prometen resolver, cómo lo prometen resolver, cómo lo entregan, cuánto cobran y todo eso. Toda esa información, lo que me llevaba a saber al final era los beneficios que X persona, siendo esa X persona el ICP, el cliente ideal, pues los beneficios que X persona obtiene de su producto, cómo es un poquito la experiencia para esa persona de usar ese producto y por qué a algunas personas no les funcionaba ese producto. En esa oración se resume pues un poquito toda la información que busqué recabar, por qué la busqué recabar y por qué era tan importante, porque sabiendo eso podía saber cómo diferenciarme, ya sea cambiando la persona, ya sea cambiando la experiencia de cómo se siente esa persona a lo largo del proceso de usar o comprar el producto de la empresa o el servicio. También podría cambiar cómo lo entrego, y luego también había, no tanto dentro de esta oración, pero también dentro de lo que investigué, podía aprender y podía saber que podría cambiar a lo mejor el modelo de negocio porque no me convencía, o podría cambiar distintas cosas, ya sea porque el precio es muy alto y quiero hacerlo más bajo, entonces tengo que reducir otras cosas, cambiar un poquito el UVP, pero para poder hacerlo más asequible, no solamente competir por precio, por cierto. Y bueno, en sí, todo eso, toda esa información me llevaba a saber muchísimo, a tener como en mi mente, una verdadera imagen de lo que era el sitio en el que estaba compitiendo, que eso sería muy importante para el futuro de la empresa y eso lo sabía desde el inicio, desde antes de empezar el análisis. Hacemos una breve pausita, que me tengo que ir a un partido de fútbol que juego ahora y la verdad que voy tarde. Pero seguimos ya con el cómo lo he hecho y algunos principios importantes que se relacionan con esas estrellitas que te vengo diciendo. Desgraciadamente me has perdido, pero bueno, ahora sí, al lío. Porque ¿cómo lo he hecho? Pues mira, muy sencillo. Lo primero de todo es que claro, yo no sabía quién eran mis competidores, porque yo sabía un poquito lo que tenía pensado ofrecer, pero no sabía qué empresas, o sea, no conocía las empresas que competirían conmigo. Me podía hacer una idea qué tipo de empresas competirían conmigo. Pues serían empresas que proporcionasen facilitar acceso a posibles clientes, empresas que faciliten el proceso, ya no sea que te lo entreguen, sino que te faciliten partes de ese proceso. Pero no sabía exactamente qué empresas concretas eran las que pues iban a competir conmigo. Y para eso, pues como no lo sabía, esto sí que lo delegué con ChatGPT. Y simplemente le pregunté, oye, mira, estoy haciendo un análisis de la competencia, ¿quién puede ser mi competidor? ¿Qué tipo de empresas competirán conmigo? Y encuéntrame pues esas empresas. Eso primero para identificar la competencia. Lo siguiente que hice fue pues decir la información que iba a buscar, que esto ya os lo he dicho. Lo de a quién venden, lo del problema que solucionan, qué prometen entregar, cómo lo entregan y todo eso. Eso fue lo siguiente que hice, identificar prioridades y tal. Y aquí entró un principio clave, que es lo relacionado con las estrellitas. Y es que me di cuenta de que tenía demasiados puntos que estaba intentando recabar, de información que quería recabar. Y pensé,
realmente para la fase en la que estoy no necesito saber todo, no necesito recabar toda la información correspondiente a eso. Y eso me hizo darme cuenta de pues eso, y de lo que hice a continuación fue identificar los puntos más importantes que sí que tenía que saber en esta etapa, que eran los de las estrellitas y los de primera importancia, y así pues filtré porque lo siguiente que era investigar yo por la prueba de competencia. Y claro, iba a ser una matada investigar pues todos los canales por ejemplo que usan para recabar usuarios, que eso realmente para esta etapa no me importa mucho, me aporta ya más para adelante cuando de verdad esté compitiendo, porque lo único que me importaba en esta etapa era lo relacionado más con el UVP y el valor que entregan, no tanto pues cómo entregan el valor, no tanto qué fricción hay, por ejemplo, o la prueba social que tengan. Eso me da un poquito de más igual, o las herramientas de marketing que utilicen. Y pues dicho esto, tocaba empezar a investigar y ya me puse a pues entrar en la web y básicamente era un análisis de hacia quién va el mensaje o qué es lo que están ofreciendo. Lo de qué ofrecen y cómo lo entregan era más fácil, pero lo de a quién va, el problema que probablemente resolver y tal, eso era un análisis de ver lo que estaban comunicando en su landing page, que era prácticamente donde iba siempre, y analizar pues ahí todo eso y analizar un poquito lo que tenían escrito, el copy, que al final el copy pues va a hacer referencia a todo eso. Siempre había un poquito de social proof, que aunque no lo buscaba pues ahí estaba, y al final pues lo acababa anotando porque digo, ya que estoy. Pero sí que es verdad que lo más difícil era las reseñas, porque eso no estaba en la landing page, especialmente las reseñas negativas, y eso pues costaba encontrar comentarios de gente, de clientes, de gente que, bueno, que yo creía que eran clientes sobre eso. Y realmente lo que pensé y lo que me acabé dando cuenta después de... ¡Oh, qué daño me acabo de hacer! ¡Hola, qué daño me acabo! Después de realizar la primera investigación, concretamente la de User Interviews, que era el primer competidor, me di cuenta de que era un proceso que me iba a tomar muchísimo tiempo y acabé pensando, aunque me dio rabia, oye, si es que esto lo puede hacer ChatGPT mucho más fácil, puede identificar todo mucho mejor y puedo yo dedicarme a hacer otras cosas ahora mismo, que también tengo otras cosas que hacer. Y esto aunque me dio rabia, porque me daba rabia tener que delegar algo que podía hacer yo y que sentía que a lo mejor tendría que hacer yo, pero realmente me acabé dando cuenta que no tenía que hacerlo yo, porque si ChatGPT lo puede hacer mejor y tal, no tengo que hacerlo yo. Y lo único que yo pensé que tenía que hacer realmente era el análisis. Y por eso lo que hice fue, le acabé dando todos los puntos, porque digo, ya que puesto saqué la base a GPT, leí todos los puntos que os he dicho que eran importantes a recabar, no solo los de estrellitas, sino todos. Y aquí entra lo más importante del análisis de la competencia y de cómo lo hice, porque esto fue clave para que el análisis de la competencia fuese eficaz. Aparte de, bueno, especificarle y darle todo el contexto y todo lo que necesitaba saber a ChatGPT, una vez me dio el reporte, no pensé en me lo voy a leer solo. No, lo que hice fue escribir toda la información y leerme todo e ir escribiendo una ficha de cada uno de los competidores, de cada una de las cosas dentro de cada punto. Cogía lo más importante y lo anotaba, y todos los puntos, tengo todos los puntos de todas las empresas que analicé. Aquí está todo, y es que es brutal, porque esto lo que hizo fue permitirme saber y aprenderme todo de la competencia. Esto, y es que el hecho de escribirlo, claro, hace que se te quede mucho más la información, y además estarlo resumiendo, no solo estarlo copiando, porque si no sí que era una matada. Ostras, es que hacía que se me quedase, y hacía que al final, cuando acabé de escribirlo, que tardé unos 3-4 días en escribir todo, tuviese una imagen completísima en mi mente ya aprendida de todos los competidores. Y esto fue de verdad importantísimo, porque si no, solamente con haberme leído cada una de las fichas, sin haberlas escrito y sin haberlo leído tal cual, pues no se me habría quedado tanto. Evidentemente habría aprendido algo, pero habría sido simplemente un documento que estaba ahí para poder consultar, pero no algo que yo haya interiorizado. Y esto es lo que he conseguido al escribirlo, interiorizarlo. Y por eso me ha parecido tan genial este método, porque es un método en el que requiere poco esfuerzo. Lo único que hice fue delegarlo con ChatGPT. Es verdad que toma tiempo el escribirlo todo, pero yo encuentro que merece la pena esa capacidad de tener todo en tu mente, todo lo que sucede o todo lo que refiere a tus competidores, tenerlo en la mente me parece de verdad muy importante, sumado a lo que os voy a contar a continuación. Porque claro, eso era solo información, y solo la información no me servía de nada si no hacía nada con ella. Porque el paso clave no es recabar la información, es actuar conforme a la información que has recabado. Y para hacer eso, primero necesitas analizar
que es la parte, y está en la prueba de palabra, análisis de la competencia, es la parte clave, porque sin el análisis, por mucho que recabes información, si luego no reflexionas sobre esa información que has recabado, pues no te ha aportado nada esa información que has recabado. Para ello, realmente esta reflexión era muy fácil, porque conforme iba escribiendo cada una de las fichas de los competidores, me iba dando cuenta de los puntos flacos, de los puntos que ninguno de los competidores cubrían, de las debilidades de cada uno, y me permitía ver ese hueco que es en el que probablemente se ubique mi empresa. Ese nicho específico que está desatendido por los competidores, que tiene mucho que ver y está totalmente relacionado con la idea que ya tenía, pero que esto me ayuda a moldearla para saber hacia dónde tiene que ir más, para que se diferencie de verdad y para que sea distinta en una manera que aporte más valor a los usuarios. Ahí es donde está la clave, en que la diferenciación sea hacia bien, porque si te diferencias hacia mal, pues ¿cuál es el punto? El análisis, eso es lo que hizo, me permitió que esa imagen que tenía yo de la competencia en mi mente tuviese sentido y me llevase a una dirección específica. Me llevó a entender pues cómo compiten entre sí los competidores, que eso también es importante y eso también es relevante. Y en sí todas esas ideas que se me iban ocurriendo conforme iba escribiendo las fichas, pues ordenarlas y darles un sentido verdadero después de un análisis y después de una reflexión sobre esa información que había obtenido y eso que me está llevando a pensar de cierta manera. Y esto ya podía estar relacionado con el ICP, ya podía estar relacionado con la manera de entregar el producto o con el modelo de negocio y el precio, que ahí es donde hay oportunidades en cuanto a pues qué es lo que ofrecen y que es realmente bastante costoso para una startup para el que yo planteo que sería mi ICP, que todo es muy B2B y no es tanto para early stage startups, que es lo que, a quien quiero ofrecerle mi producto, y donde vi un hueco. Esa capacidad de saber un poquito la dirección en la que ir con sentido y con fundamento, pues te aporta mucha claridad y realmente es bastante guay saber que por una vez, sobre todo en mi caso que muchas veces he ido sin rumbo, sin información, por una vez siento que voy en la dirección correcta y que tengo información para respaldar esa decisión. Pero bueno, vamos al final y a lo más interesante, que son las conclusiones que he sacado, qué es lo que haré diferente ahora de este análisis de la competencia y cuáles son los siguientes pasos. Las conclusiones que saca mi empresa llamada Netlich de este análisis son las siguientes. Y es, primero, lo que te acabo de decir, que estos competidores ofrecen servicios que aportan mucho valor, pero que son muy costosos y son para startups ya algo más avanzadas. O que yo siento que lo más valioso serían para esas startups early, pero que por el precio las descartas directamente, porque al menos yo no estoy ni de lejos dispuesta a pagar ese precio, que son 12.000, 15.000 euros al año, por un servicio que es obtener conversaciones. No estoy dispuesto. Esto evidentemente hace referencia al precio y también al ICP, porque con el precio el ICP no pueden ser startups muy early o que directamente no estén ni financiadas todavía. Esta es la conclusión más importante, porque el resto de cosas son ideas que he sacado de los propios competidores que pueden estar guays de implementar. Pero esta conclusión me ha llevado a pensar en distintas ideas, por ejemplo en la de que podría yo directamente ofrecer que yo vendo por ti. Y como a muchas de estas startups les falta validación, les faltan esos primeros clientes y tal, y les cuesta mucho conseguirlos porque lo que no tienen es network para poder entablar relaciones o conversaciones con esos primeros posibles usuarios o clientes, pues se me ha ocurrido, mira, lo hago yo hago la venta por ti, me llevo yo la mayor parte del profit, porque tú lo que estás buscando ahora mismo no es profit, sino es validación real y clientes, y esa es la manera en la que me pagas, simplemente dejándome quedar yo el dinero de la venta. Pero bueno, esto es solo una idea, también tengo otras, esta es yo creo la más guay y la que más me gustaría que se hiciese realidad porque el modelo de negocio me gusta. Pero bueno, ahora sí, ¿qué haría diferente y cuáles son los siguientes pasos? Pues realmente haría poco diferente, lo más que cambiaría sería la manera en la que ChatGPT me entregó el análisis, que fue un poquito desastre. No me gustó un poquito que me dio mucha información repetitiva. Eso no me gustó, me hizo perder mucho tiempo ahí, pero en lo general, la verdad que el método me ha gustado mucho. Probablemente haya muchas mejores maneras de hacerlo, probablemente me hubiese gustado, yo probablemente le añadiría una parte de testear el producto, pero no creo que yo no estoy en condiciones de hacerlo, pues no tengo el dinero y tal. Sí que es verdad que algunos sí que lo he probado, pero no todos, y eso sí que yo creo que es bastante guay para poder involucrarme a full en la experiencia del usuario y tal. Me habría gustado hablar con usuarios de las empresas y eso habría estado bien, pero claro, eso es difícil y es difícil de conseguir. Y lo que más me ha gustado cómo ha salido es que he salido con testimonios reales de las propias reseñas. ChatGPT me daba palabra por palabra el pitch que usaban o la promesa que hacían,
y también palabra por palabra las quejas que había, lo cual está bastante guay porque te permite, bueno, aparte que para marketing va muy bien tener eso, es muy guay tener las palabras exactas porque te aporta como realidad de verdad al análisis de la competencia y te aporta más seguridad. Y por último, los siguientes pasos, pues ahora queda, una vez ya tenemos un poquito la dirección más marcada, queda buscar hablar con usuarios, definir el ICP en base a esto, desarrollar un poquito más las ideas, sacar hipótesis de ahí y realizar unas entrevistas, escribir unas preguntas y tal, y un guión de las preguntas de las entrevistas y hacer unas entrevistas para acabar de complementar este análisis de la competencia con una investigación de mercado y con hablar con usuarios, que es esa información que no tenemos todavía. Tenemos información de qué es lo que hacen los competidores, pero no tenemos tanta información de parte de los usuarios. Entonces sí que es verdad que los competidores nos validan un poquito parte de eso, pero no todo. Y bueno, evidentemente el paso de hablar con usuarios no se puede saltar. Entonces esos son los siguientes pasos. Pronto subiré un vídeo relacionado a eso porque es exactamente lo que estoy haciendo ahora. Pero si quieres también ver los mejores aprendizajes que he sacado después de llevar un año emprendiendo, que ya lo he cumplido, qué locura, pues visita el último vídeo anterior a este de mi canal. Y de paso ya si quieres suscríbete y dale like. Adiós.